Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a todos y la bienvenida a todos a este podcast del Mirador Basin. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros con la arqueóloga Lilian Vega de Sea, quien es parte muy importante del proyecto El Mirador y que tiene una larga trayectoria como arqueóloga y con su trabajo. Y ahora vamos a profundizar exactamente qué es lo que hace y cuál ha sido su valiosa participación. Hola Lilian, bienvenida. Hola Gustavo, ¿qué tal? Gusto de estar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a empezar preguntando primero que nos cuente un poco sobre su trayectoria y cómo es que decidió especializarse en arqueología. Sí, bueno, comencé mi relación con arqueología porque mi esposo me mencionó un día de que sería interesante que aprendiéramos un poquito más sobre la historia de nuestro país, sobre la cultura maya, y me pareció muy buena idea. Entonces fuimos a la Universidad de San Carlos a ver qué había, y resultó que ese año se estaba fundando la Escuela de Historia, donde se impartiría la carrera de arqueología. Entonces, pues nos llamó la atención, ¿verdad? Nos inscribimos en eso. Y conforme la estudiábamos, pues más nos apasionábamos y aprendíamos, ¿verdad?, sobre la rica historia que Guatemala tiene, ¿verdad? Y ahí fue, pues, que ya entramos en el mundo de la arqueología sin quererlo directamente. Qué interesante, qué bonito. La felicito, Sí, sí. qué motivación más bonita. ¿Y qué inspira su carrera día a día como arqueóloga? Vienen al taller de conservación una bolsa llena de fragmentos quebrados y sé que se van a convertir en una vasija, en un vaso, en un plato. Siento que estoy dejando un legado con mi trabajo, es dejar parte de mi huella en este mundo, y mi trabajo trasciende en el tiempo. Eso me motiva tremendamente. Qué bonito. Y no había pensado que es verdad que usted recibe todas las vasijas completamente destruidas o parcialmente destruidas y usted arma ese rompecabezas. Sí, así es, ¿verdad? Es interesante porque muchas veces uno no sabe exactamente qué va a hacer porque vienen tantos fragmentos que todavía no se puede saber y se convierten siempre en una hermosa pieza. Qué interesante. Y esos fragmentos obviamente son encontrados en el mismo lugar y por eso los coleccionan y juntos se los envían. ¿Es Sí, así? así es. Todo lo que se recibe en el taller de conservación viene de las investigaciones que hace el proyecto Medallón en campo, ¿verdad? Ajá. Son trasladadas con todos los permisos, con toda que la ley exige, y Ujú. llegan al taller de conservación, y entonces aquí ya se les da ingreso, ¿verdad?, a las piezas que se supone pueden ser restauradas. A veces me pasan una serie de fragmentos que no se logra, ¿verdad?, unir, pero generalmente, pues sí, ¿verdad?, se logra formar una pieza. Y pudiera pasar que llegan fragmentos de piezas mezcladas. Sí, correcto. Eso sucede mucho, sobre todo cuando son muchos fragmentos, ¿verdad? Me han venido fragmentos de más de 100 fragmentos de una sola pieza. Entonces ahí generalmente vienen mezclados, ¿verdad? Porque el arqueólogo mira que son similares. Entonces, cabal, conforme vamos armando la pieza, vamos separando lo que es claro de que no es de la pieza. Esto a veces no es tan fácil porque una pieza cambia de color ella misma, ¿verdad? Entonces a veces está un rojo muy intenso, después se convierte casi que en un crema, y entonces pues ahí se usa el criterio, ¿verdad? Para ir viendo si eso no es de esa pieza. Y las piezas que le veo al fondo, esas tres piezas, ¿esas están restauradas? ¿Esas tres piezas que están al fondo? Sí, esas piezas ya esas tres ya están restauradas. Como pueden ver, no están completas porque lo que se hace es la mínima intervención. No Ajá. se trata de ¿cómo, de reconstruir la pieza. Eso es diferente, ¿verdad? Se Ajá. consolida y se restaura, no se reconstruye. Entonces solamente se integra a la pieza los pedazos que son necesarios para dar estabilidad a la vasija. Si ya la vasija está estable, no se le hace más, aunque tenga faltantes. Ok, y estabilidad se refiere como cuando una escultura, por ejemplo, puede equilibrio, digamos, a eso se refiere cuando habla de Correcto. estabilidad. Sí, así es, que la pieza pueda pararse por sí misma, ¿verdad? Y que se pueda manipular con seguridad Ah, sin que se claro. le caiga algún pedazo. Claro, qué Sí. interesante. Pues las piezas que yo veo atrás se ven perfectas. O sea que tenía gran porcentaje de las piezas. Sí, sí, muchas vienen, incluso se logra completar muchas de las piezas, ¿verdad? Y algunas que solamente necesitan limpieza también.
digamos que cuando una vasija por sí misma se destruye con el tiempo o por qué esas piezas están rotas. Sí, los cambios climáticos, los cambios de temperatura, muchas veces movimiento del suelo por una razón u otra, ¿verdad? Pueden ser temblores, pueden ser caídas de árboles en la selva, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Un árbol que sus raíces ingresan a donde está la vasija y entonces las raíces van rompiendo la vasija, ¿verdad? Animales también, muchas veces los roedores. Para afilarse los dientes, muerden partes de la vasija, ¿verdad? O sea, hay un montón de factores que hacen que la vasija se deteriore. Excelente, muy interesante, la verdad, muy interesante. Y cómo, esta pregunta probablemente, no sé, tal vez no tiene mucho sentido realmente porque es obvio casi, pero ¿cómo cree usted que impacta su trabajo entonces a la comunidad, por ejemplo? Sí, siento que la restauración es vital eh, y para que trascienda a la comunidad de todo lo que es la cultura maya. ¿Por qué? Porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, mi trabajo permite que la pieza pueda ser exhibida en algún museo Ujú. ya sea de Guatemala o incluso del mundo. Y entonces eso fomenta la identidad nacional y fomenta el orgullo por lo nuestro. ¿Verdad? Ya la gente puede apreciar y valorar todo las maravillas que el artista maya hizo en un momento dado, ¿verdad? Es interesantísimo porque usted está reconstruyendo obras de arte muchas veces Sí, generalmente, pues muchas son en sí obras de arte, sí, es cierto, pero más que todo se convierten en documentos históricos. O sea, también. la vasija nos cuenta una historia. Ya la vasija restaurada puede el arqueólogo sacar mucho más información de ella, el dibujante puede dibujarla de una forma más apropiada. Muchas veces hay decoraciones que no salían a luz porque la vasija estaba muy sucia y ya con la intervención, ¿verdad? Entonces la vasija se convierte en un documento de estudio maravilloso, ya la vasija restaurada. Claro, y un documento vivo prácticamente, ¿verdad? Sí, así es, la vasija nos habla de una cultura, ¿verdad? De una sociedad que existió en cierto momento. ¿Y cuál es la vasija más interesante por hablar de vasijas? Porque sé que ha restaurado, o hablemos de piezas. ¿Cuál es la pieza más interesante que ha restaurado? Hablando de vasijas, hay una vasija de que estaban, de hecho, clasificados los fragmentos con diferente tipo cerámico, por ese cambio que le digo Ujú. que hay, ¿verdad?, en la coloración de una misma vasija. Pero con una compañera, Lorena González, jugando un poquito con los fragmentos y viendo, entonces fui viendo de que este une con este, y entonces tenían diferente clasificación cerámica y se convirtieron en una sola pieza. Entonces, esa ha sido una de las vasijas más interesantes que me ha tocado restaurar. Y en cuanto a cabezas de estuco, por ejemplo, eh, las maravillas, ¿verdad? Que la cabeza viene con raicías, con los pedazos que no se entiende muchas veces la forma de la cabeza y después pues se convierten en una cabeza de estuco maravillosa. Qué interesante, muy bonito, muy bonito. Y en términos generales, ¿cuál es el proceso de restauración? Sí, bueno, el proceso, mire, la conservación realmente comienza en campo, el manejo que el arqueólogo haga de la pieza, ¿verdad? Ujú. Cuando la extrae. ¿Por qué? Porque la pieza ha tenido un equilibrio mientras ha estado enterrada y con solo sacarla de su encierro, digámoslo así, ya de ahí se comienza a desestabilizar la pieza. Claro. Entonces ahí comienza la restauración. Pero aquí, cuando entra al taller, lo que se hace es que primero se mira la documentación que venga completa, porque es parte, ¿verdad?, de la pieza, como el DPI de la pieza o el Ujú, resto de la vida, ujú, la documentación que la pieza traiga. Después se observa la pieza para saber qué proceso de conservación necesita, dependiendo también del soporte de la pieza. Soporte me refiero a de qué está hecho la pieza. No es lo mismo, ¿verdad?, una pieza de estuco que una pieza de cerámica, ¿verdad? Eso nos va a indicar el camino y los materiales a usar para restaurarla. Ya con esto, pues entonces ya se toman las fotografías iniciales, ujú, eh, ya se comienza a unirlos, a limpiar, primero que todo la limpieza, ujú. después de la limpieza la unión de fragmentos
ya unido los fragmentos, entonces se mira si es necesario integrarle algún fragmento que le falte. Si hay necesidad de integrarle, entonces se integra ese fragmento y ya se le aplica color a las partes que uno integró para que se note lo que uno hizo y lo original. Tiene que ser un color un tanto diferente para que se logre ver qué es lo que uno trabajó y cuál es el original. Después ya pasa a otra fotografía, ya la pieza terminada, y a dibujo y análisis y a estudio, a interpretaciones, ya con la pieza. Es un resumen, pues, ¿verdad?, del trabajo de restauración. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta cuando está en un proceso de restauración? Sí, bueno, la restauración de toda pieza es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque incluso puede tener complicaciones legales, ¿verdad? Si uno echa a perder una pieza, ¿no? Pero tal vez el mayor desafío que he tenido aquí en el proyecto Mirador es la restauración de las cabezas de estuco. ¿Por qué? Porque el estuco no es agradecido. El estuco se le puede volver polvo en las manos si Oh. uno no lo trata con sumo cuidado y no lo consolida lo suficiente antes de trabajarlo. Entonces, las cabezas de estuco que al momento se han restaurado, 22 cabezas de estuco y 10 fragmentos de cabeza, todas con éxito. Ese ha sido un desafío enorme y es una colección de cabezas única en el mundo. En el mundo no existe una colección de cabezas de estuco como tenemos en Mirador. Y que son cabezas que tienen una precisión y una habilidad artística muy importante. Así, trabajaban con una maestría impresionante. Las cabezas son expresivas. Las cabezas se nota hasta que puede ser hombre o este puede ser mujer, ¿verdad? Si es un anciano, la cabeza dice todo eso. O sea, son extraordinarias, una maestría impresionante con el que se trabajó esas cabezas. Y para que la gente sepa, las cabezas son las que están al fondo en las fotos, ¿verdad? Que se ven aquí al lado. Sí, es una de las cabezas, Es que una, ahí se puede ver cuando estaba, digamos, la cabeza rota y cuando ya está restaurada. Eso es importante. Y en excelente. las cabezas quiero comentar una cosa. Ujú, Eh, Algunas de las cabezas, la fractura era muy plana, entonces no iba a unir bien, no iba a ser firme. ujú. Entonces se decidió que había que ponerle un pin para darle más firmeza a la unión. Yo he visto, he tratado de investigar algo y creo que nunca se había hecho algo así. Por lo menos no logré encontrar información de que algo así se hubiera realizado. Pues entonces lo hicimos. Para esto yo conté con la ayuda del licenciado Josué Guzmán. Dos de las cabezas de Mirador se les puso pin. Es un proceso laborioso porque hay que ver en qué parte de la cabeza es adecuado poner el pin, hacer las medidas correspondientes, ¿verdad? El largo del pin, qué largo es el adecuado, y pues después, bueno, ya se pone, ¿verdad? Pero realmente no he encontrado otra parte donde se haya realizado más que aquí nosotros. Es posible que lo hayan hecho, pero no encontré información al respecto. Qué interesante, porque prácticamente es una cirugía, lo que hay, Sí, ¿verdad? Es una cirugía porque usted está colocando una prótesis en la pieza, correcto, eso es, sí. ¿verdad? Muy interesante, la felicito. Sí, creo que es algo muy novedoso. Creo que es algo que yo por lo menos tampoco, no tengo expertise en eso, pero no había visto que fuera común eso, pues no es algo que se vea, ¿verdad? Así que la felicito. Eh, Gracias. y, ¿Y cómo determina? Me imagino que existen varios métodos de restauración dependiendo de la pieza, si es una vasija o si es una máscara, ¿verdad? O si es... Y dentro de cada uno de esos procesos, ¿existen varios métodos que usted pudiera aplicar? ¿Cómo decide cuál aplicar? La pieza misma no lo dice, ¿verdad? Por eso, antes de intervenir la pieza, hay que uno fijarse mucho, estudiarla mucho. Entonces, depende del cocimiento, por ejemplo, si la pieza está cocida o no está cocida, si tiene engobe o no tiene engobe, qué Ujú, tanto daño tenga, si es necesario consolidarla o no necesita consolidación, ¿verdad? O sea, la misma pieza nos lo va dando y, como le decía, también es importante de qué material está hecha la pieza, ¿verdad? ujú. Entonces, así va a ser el tipo de trabajo que vamos a hacer sobre ella. Y siempre por ejemplo, a la limpieza puede ser una limpieza nada más con una brocha o puede ser una limpieza química. Si se hace una limpieza química, se hace únicamente en un pedazo pequeño para ver que no le haga daño a la pieza. O sea, se hace una prueba
Y ya después de que vimos que eso no le va a hacer daño a la prueba, entonces a la pieza, entonces ya se hace en toda la pieza, pues, ¿verdad? Sí, cada pieza nos dice, ella nos platica y nos dice cómo es que hay que intervenirla. Qué interesante. Y en el caso de los colores, por ejemplo, ¿ustedes también restauran los colores de acuerdo a la técnica que utilizaban los mayas o los colores los dejan tal cual y solo limpian? Solo limpiamos. Realmente el color no se toca en absoluto. Si tiene, digamos, pedacitos faltantes de color, es parte de la historia de la pieza. En restauración hay que tener mucho respeto por la pieza, ¿verdad? Entonces, es mínima intervención. Ya. No, lo único que se le aplica color es a los rezanes que uno hizo, a lo nuevo que uno hizo, pero lo demás se deja sin tocar, no se toca, ¿no? Yo no le aplico color para volverla nueva, digamos, ¿no? Qué interesante. Ahorita usted me dibujó una imagen en la mente que es, usted es como un portal en el tiempo. Ustedes traen las vasijas del pasado al presente y para que la gente las pueda ver como eran. Sí, así es. Con nuestro trabajo cobran nueva vida las vasijas, ¿verdad? Y entonces se convierten, como le digo, en documentos históricos, fomentan la identidad, se puede mostrar al mundo entero, porque ya con la restauración las piezas se pueden exhibir en cualquier parte del mundo con seguridad. O sea, pueden trasladarse y la Ah, pieza ok. está firme y entonces todo el mundo puede conocer, ¿verdad? Las maravillas que nosotros tenemos en Guatemala, en la cultura maya. Claro. Y teniendo la arqueología, tantas aristas, ¿por qué usted decide o cómo usted decide la restauración? Fíjese que es curioso porque la vida misma me llevó a la restauración. Yo, bueno, siempre me han gustado las manualidades, he hecho manualidades y amo los rompecabezas. Ah, Y claro, eso lo responde todo. Eso lo yo responde. había recibido un curso de restauración con unos italianos que vinieron al Popol Vuh Ujú, e inició el proyecto nacional Tikal. Y ujú, entonces me dijeron que si yo quería participar, pero me negué porque era 22 días en campo y 8 días en la ciudad. Y mis hijos eran pequeños, tenían 9 y 6 años. Entonces dije, no, yo a Tikal no voy porque es demasiado tiempo fuera de casa. ujú. Y comenzaron a salir muchas piezas. Y entonces me habló el director del proyecto que si quería participar en la restauración de las piezas de Tikal. Entonces le dije que sí, muy entusiasmada. Y trabajé 4 años con el restaurador del Museo en aquel entonces Nacional de Arqueología y Etnología. Y estoy hablando de 1983 y desde entonces ya me quedé en restauración porque otros proyectos comenzaron a llamarme para ver si les ayudaba con la restauración de sus piezas y pues no me arrepiento de la decisión que tomé en ese momento de no ir a Tikal porque hubiera sido posiblemente diferente mi carrera. Claro, claro, excelente, qué interesante. Bueno, Lilian, yo agradezco muchísimo su tiempo, ha sido súper interesante la entrevista, de verdad que admiro mucho su trabajo, me Gracias. encanta la idea que me transmitió de que es que las vasijas no solo son obras de arte, sino son documentos que están contando una historia, nuestra historia, lo cual es de verdad muy bonito. Le agradezco mucho, espero que el público en general reciba este documento con el valor que tiene. Y la última cosa que le quería pedir es qué sugerencia le da a todas aquellas personas que tienen la vocación, jóvenes que tienen la vocación de estudiar arqueología y de probablemente seguir sus pasos en la restauración. Bueno, para la restauración se necesitan ciertas aptitudes. La primera es tener motricidad fina. Si la persona no tiene motricidad fina, le va a ser difícil lograr la restauración. Y Ok, la otra es la paciencia. No se puede apresurar la restauración, hay que ir paso a paso. ok, Y ya con esas aptitudes, pues ya solamente estudiar restauración, pero sin olvidar que el respeto a la pieza, que lo que uno tiene en las manos es parte de la historia de una cultura. claro. Esos serían mis consejos. Excelente. Muchísimas gracias, Lilian. Le agradezco muchísimo. Oye, Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes porque es tan importante, ¿verdad?, transmitir todo esto. pues sí, la verdad es que sí, es muy importante. Agradecemos su tiempo y esperamos contar con usted próximamente. Gracias.